Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vamos a reaccionar y a analizar la entrevista a los editores del señor Akira Toriyama. Esta entrevista que seguro ya muchos de ustedes la habrán visto en otros medios o incluso en otros canales, pero aquí no solamente quiero contarles acerca de lo que hablaron, sino que también gracias a esta entrevista quiero demostrar que todo lo que les he venido contando y diciendo en estos últimos videos era cierto, era verdad. Siempre tuve razón. Akira Toriyama no trabajó de lleno en Dragon Ball Daima como nos dijeron. Esta entrevista va a desmentir muchas mentiras, mucha leyenda que hay detrás, como que Toriyama quiso terminar Dragon Ball en la saga de Freezer, o como que los editores descartaron todos los diseños de Cell, o peor aún, esta maldita mentira de que Toriyama odiaba a Z, que Toriyama ya estaba harto de Dragon Ball y que él odiaba en lo que se había convertido su serie. De verdad que no saben lo satisfactorio que ha sido para mí poder revisar esta entrevista y hoy quiero compartir con ustedes mis impresiones. Bien, antes de empezar quiero agradecer a las personas que me sugirieron tocar este tema. La verdad yo no estaba enterado y así que tuve que hacer mis averiguaciones y encontré este hilo que nos compartió la cuenta de Benixis en X. Y bueno, vamos a comenzar con la primera imagen. Durante la fase final de la saga de Cell, Toriyama expresó repetidamente su intención de terminar Dragon Ball con este arco argumental. Inicialmente, los que lo oyeron no comprendieron su voluntad, pensando que aunque la saga de Cell concluya, la serie podría continuar de otra manera. Sin embargo, el equipo editorial presionó fuertemente para que la historia continuara, empujando a Toriyama a continuar. A pesar de esto, Takeda siempre se puso del lado del autor, tratando de encontrar formas de aliviar su carga de trabajo y hacer que la continuación de la serie sea menos gravosa. Al final, Toriyama y Takeda insistieron en que la historia debería concluir definitivamente con el final de la saga de Majin Buu, por respeto a Toriyama y su deseo de concluir la serie. Bueno, esto confirma de una buena vez que Toriyama quiso terminar la serie de Dragon Ball recién a finales de la saga de Cell, no antes, porque una de las mentiras más difundidas es que Dragon Ball iba a terminar en la saga de Freezer. Otros, peor aún, dicen que Toriyama quiso terminar la serie muchas veces, incluso antes de la saga de Freezer, pero que los editores malvados no lo dejaban en paz, no lo querían soltar. En consecuencia, la saga de Cell, según esta leyenda de redes, nace con el fin de explotar el éxito de Dragon Ball, cuando no es así. Y esto que les estoy diciendo va a ser reforzado más adelante con otra viñeta. Pero por ahora, quiero complementar esta primera viñeta con el mensaje que nos dejó Toriyama en la solapa del volumen número 33 de la serie clásica original en japonés. Me refiero al manga. Y dice: creo que todos ustedes probablemente pueden imaginarlo, pero una serie semanal es un trabajo bastante duro. Entre Dr. Slump y ahora Dragon Ball, he estado haciendo una serie semanal durante 13 años seguidos, así que naturalmente se ha vuelto difícil para mí, tanto física como mentalmente. Después de todo, nunca fui del tipo que naturalmente tiene mucha fuerza de voluntad. Entonces, por el bien de mí y de mi familia, estoy empezando a pensar que es hora de trabajar en algo más lento y cuidadoso. Si ustedes leen el mensaje del autor de Toriyama en la serie clásica, para los que tengan la colección completa del manga clásico de Dragon Ball, se van a dar cuenta que Toriyama nunca dijo algo así como que estaba harto de su serie. Lo que él reclamaba era la falta de tiempo. No recuerdo ahora exactamente en qué tomo lo dice, pero menciona que le gustaría tener más tiempo para jugar. Y hay que tener en cuenta que aquí él no está hablando solamente de Dragon Ball. Dice que contando Dragon Ball con Dr. Slump son 13 años que se mantuvo dibujando de manera continua para entregar un capítulo a la semana, lo cual evidentemente va a provocar un desgaste físico como mental. Entonces es normal que llegue a un punto en el que esto le pase factura, pero no necesariamente por la serie, sino por el exceso de trabajo, que casi no tuvo descanso, la falta de tiempo y las estrictas fechas de entrega. ¿Se entiende? Es por eso que luego de Dragon Ball solamente se dedicó a hacer obras cortas de un solo volumen, como Kowa, Kajika, Nekomajin, Sunland, ya que eran obras en las que no iba a tener la presión del tiempo de entrega.
Entonces eso de que Toriyama terminó odiando Dragon Ball es una completa mentira y lo van a ver más adelante. Pasemos a la siguiente viñeta. Dice: durante la fase final de Dragon Ball, se le preguntó a Toriyama si él realmente disfrutaba diseñando personajes nuevos, a lo que respondió que en realidad prefería crear figuras más redondas y lindas con un toque humorístico. Esta reflexión llevó a la idea de crear un villano con esas características, Majin Buu. A medida que la saga Buu tomaba forma, Torishima seguía insistiendo en que la serie debería haber terminado antes. Sin embargo, a pesar de esto, Toriyama parecía estar divirtiéndose mucho trabajando en ello. Esto fue particularmente evidente en los chistes absurdos que recuerdan al Toriyama de antes, como el ataque kamikaze fantasma de Gotenks, que dejaron a los editores asombrados y perplejos, pero estaba claro que el sensei estaba disfrutando de esta parte final, precisamente porque sabía que la historia estaba llegando a su fin. Y esto que se menciona en esta viñeta es evidente. Todos lo pudimos notar que en la saga de Majin Buu, Toriyama regresó a la comedia con la cual inició la serie. Y lo hizo de manera muy inteligente porque, tal como ponen aquí, el ejemplo de el ataque kamikaze de los superfantasmas de Gotenks, caía a pelo porque era la técnica de un niño. Entonces le dio forma, le dio sentido, le dio lógica. Supo cómo combinar ese humor con el contexto y con el tono actual de la serie, para ese entonces. ¿Qué pasa con Daima cuando se dice que Daima es la esencia de Dragon Ball como fue concebida por el autor y que, entre comillas, lamentablemente se vio forzado por los malvados editores que lo obligaron a convertir su serie en algo que él no quería? Que Daima se siente forzado, al igual que la primera saga de GT. Y la prueba de ello es que el mismo Iyoku lo dijo en la entrevista que tuvo hace poco, que Daima fue hecho para que aquellas personas más de 30 que crecieron viendo GT puedan verla con sus hijos. Está hablando de GT, que no es una creación de Toriyama. Y de hecho el concepto de Daima es muy similar y está basado en GT, eso ya se confirmó. Entonces, ¿por qué siguen repitiendo como loritos que Daima es lo que siempre quiso Toriyama con Dragon Ball? Cuando Toriyama, si bien no tenía calculado en lo que se iba a convertir su serie, al final él estaba muy feliz en lo que se había convertido. Y ya lo vamos a ver más adelante, en las próximas viñetas. Entonces, eso de que Toriyama quiso volver a la esencia de cómo fue concebida su obra, es una gran mentira. Y al ser una gran mentira, quiere decir que no tuvo la necesidad de hacer una serie como Daima. Y es por eso que el humor que encontramos allí se siente tan forzado. Es una imitación burda del humor de Toriyama. Pero todos aquellos tontitos que defienden Daima dicen, pero es que no ves, ahí está el humor de Toriyama. Díganme cómo diablos Goku, un hombre de más de 40 años, por más que esté convertido en un niño, le va a decir a Glorio, debo hacer popó. ¿Te lavaste las manos? No. ¿Es en serio? ¿No quieres que también te limpie el culo, hijo de puta? Es absurdo porque Goku nunca se caracterizó por ese tipo de humor. Es cierto que Toriyama lo ha usado en el pasado, pero con otros personajes. A Goku lo caracterizaba más su inocencia. El hecho de que era un ignorante para las cosas más elementales era el humor característico del Goku niño. Y era comprensible porque estaba recién, como decimos aquí, recién bajado. Recién conocía la civilización, ya que toda su vida vivió en las montañas. Pero a estas alturas donde Goku ya está básicamente instruido, tiene esposa e hijos, ¿va a salir con algo como yo nunca me baño? Pero bueno, gente, no se vayan porque esto se va a poner mejor. Cada vez, declaración por declaración, va a desmontar todas las mentiras y todas las leyendas que se han contado a lo largo de todos estos años. Pasemos a la siguiente viñeta. Hacia el final de la saga de Cell, Toriyama probablemente intentó concluir Dragon Ball en unas pocas semanas, tal vez 3 o 4. Al final, sin embargo, la serie continuó por otros 2 años y medio. Él podría haber pensado en terminar todo en 6 meses, pero la historia terminó durando mucho más de lo esperado. En lugar de convencerlo de continuar, los editores se enfocaron en encontrar formas de hacer que el trabajo sea más agradable para él. Su enfoque fue más en la línea de intentemos agregar algo divertido en este arco para que pueda disfrutarlo un poco. Un ejemplo clave de esto fue Mr. Satan.
La idea de convertirlo en el centro y exagerar su estupidez se introdujo específicamente para agregar un elemento cómico que podría aligerar el tono. E irónicamente, al final fue él quien salvó al mundo. Sí, es que la saga de Cell, y esto lo van a decir más adelante, creo que es en la siguiente viñeta, se volvió una trama muy compleja de seguir. Básicamente por el tema de los viajes en el tiempo, que creaban esas paradojas y estas historias alternas entre una línea de tiempo y otra. Entonces sabemos que Toriyama nunca fue un mangaka de historias complicadas, por lo que la introducción de Mr. Satan viene más como un alivio cómico para la serie y se nota. Pero lo más increíble de todo esto, y eso es lo que hace genial a Toriyama, es que no solamente lo usó como un alivio cómico, sino que además le dio una participación importante en el desarrollo de la trama. Fue una pieza clave para que Gohan llegue al Super Saiyajin 2. Entonces, esto demuestra que Toriyama no desperdiciaba nada. Sabía que toda escena, que todo personaje tenía que servir para algo. No podía ser gratuita su participación, porque si es gratuita, si aparece ahí y no aporta nada, entonces no sirve. Y eso es una regla que la conocen todos los escritores, todos los guionistas. Ya sea que escribas o dibujes mangas, o escribas novelas, o que hagas un guión de cine, o un guión para la televisión. Vuelvo al ejemplo con Daima y voy a estar martillando todo el tiempo con Daima, porque si entiendes que Toriyama sabía muy bien que no podía desperdiciar nada y que ninguna escena podía ser gratuita y que ningún personaje podría estar en vano, entonces, ¿cómo piensas que Daima fue escrito por Toriyama cuando hay un montón de personajes inservibles y un montón de escenas gratuitas? Puro relleno, como si Daima estuviese basado en un manga, ¿no? Un montón de relleno, un montón de escenas que no suman, que no aportan nada. No sé, dime tú cuál es la lógica. ¿La edad, de repente? Vamos a pasar a la siguiente viñeta. Anteriormente, bajo la dirección de Kondo, la estructura de la serie estaba clara. Se presenta un nuevo villano poderoso, lo que lleva a un enfrentamiento épico con Goku, pero después de repetir este patrón con Freezer y Cell, Toriyama parecía cansarse de este tipo de narrativas. Sintió que ya había dado suficiente en términos de batallas y antagonistas despiadados, razón por la cual la saga principal de Buu tomó un tono más cómico, asemejándose a Dr. Slump en estilo. Este cambio de tono fue en cierto modo inevitable. La saga de Cell se había convertido cada vez más compleja, con los viajes en el tiempo y paradojas, creando una estructura narrativa difícil de manejar. Si se cometió un error en la cronología, se volvió casi imposible corregir sin generar más inconsistencias. A medida que avanzaba la historia, se hizo evidente que las cosas se habían enredado cada vez más. A ver, ¿cómo podemos entender esta parte? Porque de seguro habrá gente que dirá, ya ves, si se aburrió de Dragon Ball, de su historia. No, está diciendo que estaba cansado del patrón que había establecido. Tal como dice aquí, sintió que ya había dado suficiente en términos de batallas y antagonistas. Si ustedes revisan el manga clásico, se van a dar cuenta que hay muchos dibujos de batallas épicas por parte de Toriyama en toda la saga Saiyajin, Freezer y hasta Cell. En la saga de Majin Buu hay poco de eso. Como lo veo yo, Toriyama era un mangaka inquieto. Muchos critican Dragon Ball porque dicen que sigue una fórmula del villano, tal como lo dice aquí en la viñeta, ¿no? Llegaba un villano, entrenamiento, nueva transformación y todo eso, pero en realidad quien ha reforzado esta fórmula ha sido Super en todos estos años. Si ustedes revisan el Dragon Ball original, van a ver que a Toriyama le gustaba innovar o ir más allá. Tenemos en el Dragon Ball clásico 3 torneos que no son iguales. Cada uno es más épico que el otro. De hecho, el primero es bastante cómico, hay bastante comedia absurda. El segundo torneo todavía tiene un poco de comedia, pero ya empieza a hacer un poco más de énfasis en los combates. Y ni hablar del tercero, que es epicidad pura, combate tras combate. Lo mismo pasa con el tema de la aventura. La saga de la Red Ribbon va un poco más allá que la saga Origen. Luego tenemos la saga de Piccolo. Bueno, esa no es aventura, pero sí hay una pugna por las esferas. Y aquí es donde
de Dragon Ball ya empieza a tomar un tono más serio, más trágico incluso, porque de hecho empieza con la muerte de Krillin. Luego tenemos la saga Saiyajin con la llegada de seres de otro planeta donde conocemos el origen de Goku. Luego vamos a Namek, vamos a otro escenario. Ya no estamos en la Tierra, estamos en otro planeta. Aquí no solamente se mezclan batallas épicas, sino también la aventura y la pugna por las esferas. En la saga de Cell volvemos a la Tierra, sí, tenemos este patrón que estableció Toriyama junto a Kondo, pero incluso aquí Toriyama intenta explorar otras áreas como los viajes en el tiempo, temática que se volvió difícil de manejar y todos sabemos muy bien que Toriyama nunca fue un mangaka de historias complicadas. Es por eso que quería darle fin a la serie con la saga de Cell, no solamente por el cansancio de estar trabajando 13 años seguido contando Dr. Slump, sino también porque ya había quemado todos sus cartuchos. No había nada nuevo más que explorar. Entonces cuando se encasilla a la serie con esto de que siempre es lo mismo, que llega el nuevo villano y hay que entrenar para obtener una nueva transformación, es una forma muy superficial de verlo porque no estás tomando en cuenta todo lo que ya he mencionado antes. Y además de que mucha de esa gente que critica Dragon Ball se deja llevar por Dragon Ball Super, que, valgan verdades, le ha hecho bastante daño a la serie original, porque es Dragon Ball Super precisamente quien se ha encargado de replicar una y otra vez esta fórmula que funcionó en el pasado. Es por eso que yo dudo que Toriyama haya trabajado en Dragon Ball Super y en Dragon Ball Daima, porque si entendemos que a Akira Toriyama le gustaba innovar y que ya no quería hacer más Dragon Ball debido a esta fórmula que se repetía, entonces ¿cómo explicas que Toriyama luego quiso seguir haciendo Dragon Ball con la misma fórmula de la cual ya estaba cansado? Vamos con la siguiente viñeta. Como resultado, la saga Majin Buu se convirtió en una especie de reacción a esa complejidad excesiva. Toriyama y los editores decidieron eliminar la narrativa complicada. No más paradojas, no más lógica intrincada. En cambio, optaron por una estructura más simple y liviana, llena de gags. En retrospectiva, esto fue probablemente la mejor opción para concluir la serie, en una forma más libre y amena. Bueno, aquí me voy a detener porque esta primera parte de esta viñeta complementa el texto anterior. Y miren, lo que nos dicen en esta última línea del primer párrafo es muy importante porque los editores saben cuando una historia puede o debe continuar, pero más aún cuando ya debe concluir. Si entendemos eso, entonces podemos entender que Takeda era consciente de que Toriyama ya había quemado todos sus cartuchos con la historia de Dragon Ball. Y hay que entender cuando una historia debe de terminar por más que nos guste mucho. Y esa es la razón por la cual la franquicia es tan explotada al día de hoy. Porque sabe que hay una demanda. Y el gran problema es que tenemos un fandom que se conforma con muy poco. Un fandom que vive del pasado y que irónicamente llama nostalfan a aquellos que rechazamos estos nuevos productos carentes de originalidad. Si entendemos que Toriyama era alguien que gustaba innovar y que era consciente que no podía seguir utilizando la misma fórmula, entonces deberíamos entender que no nos han dado nada nuevo, más bien todo lo contrario. Reciclaje, refritos, la resurrección de Freezer, otra vez Trunks del futuro, Cell Max, la canonización de personajes como Broly que no aportan a la historia y el supuesto Super Saiyajin 4 canon, ¿no? La copia barata del Super Saiyajin 4 de GT, que ese es el original, no este porque este está basado en el que hizo Nakatsuru en el año 96. No, pero este es el original porque lo hizo Toriyama. Así, yo hasta ahora no veo ningún boceto dibujo del Super Saiyajin 4 diseñado por Toriyama, excepto el que hizo hace años, que está basado en el que creó Nakatsuru. Pero bueno, el punto que quería señalar de la viñeta que estamos viendo en pantalla es que hay que entender cuando una obra debe tener su fin. Y quiero aclarar algo, yo nunca dije que Dragon Ball está muerto, yo dije que Dragon Ball terminó en 1995. Y mira, Dragon Ball sí podría tener una continuación, pero lo que necesita son ideas nuevas. Ideas frescas, no más de lo mismo, no refritos, no más reciclajes. Por eso yo dudo que Toriyama haya trabajado en Dragon Ball Super o en Dragon Ball Daima, porque se nota cuando una franquicia es explotada, exprimida. ¿Y cómo se nota? Cuando ya no hay ideas, cuando tiene que recurrir a tomar cosas de la obra original como lo hizo GT o apelar a la nostalgia como lo ha hecho todo este tiempo Dragon Ball Super y la reciente Dragon Ball Daima. Vamos a continuar
con el siguiente párrafo. Dice: durante una conversación se le preguntó a Toriyama si realmente disfrutaba dibujando ciertos personajes. Él respondió que Kondo siempre le había dicho que si un personaje no era genial, no era lo suficientemente bueno. En ese punto, la discusión se centró en Freezer, revelando que en realidad fue un personaje forzado. Uno que Toriyama particularmente no habría querido crear, pero que fue incluido. Cuando dice de personaje forzado no se refiere a forzado argumentalmente, sino que es un personaje que él no tenía pensado dibujar, que no era de su agrado. Lo dice aquí. Hago la aclaración porque siempre hay gente que malinterpreta todo. Continúo. Sin embargo, cuando una historia sufre repentinos cambios, como cuando el mismo Toriyama solicitó pasar a un nuevo oponente porque ya no quería seguir dibujando a Freezer, esto terminó por complicar la estructura de la trama y conducir a situaciones un tanto caóticas. Al final, sin embargo, la mente de Toriyama siempre encuentra la manera de mantener el avance de la historia. A menudo, al reorganizar la narrativa, puede parecer como que ciertas ideas vinieron de él o de alguien más, pero en realidad es solo un proceso de simplificación y ajuste exactamente como había sugerido Kondo. Por lo tanto, es importante ser consciente de cómo ciertos cambios narrativos son interpretados. Esto quiere decir que por más que el editor pudiera plantear una idea, de todos modos, Toriyama era quien se encargaba de desarrollar la historia. Y eso fue lo que dije en el video de lo que nadie te cuenta de Dragon Ball Daima, en la tercera parte, en donde dije que la gente cree de manera, ¿cómo llamarlo?, ingenua o un poco tonta al pensar que los editores le marcaban exactamente todo lo que tenía que hacer. Y es por eso que mucha gente critica a Z, o la etapa que se conoce como Z, porque según no era lo que quería hacer Toriyama, cuando en realidad el encargado de desarrollar la historia era Toriyama en base a las ideas que tenía en conjunto a los editores. Como por ejemplo la introducción de un personaje que sirva como alivio cómico, como es el caso de Mr. Satan, en donde Toriyama no solo lo utilizó como un alivio cómico, sino que lo llevó más allá, siendo un actor importante en el desenlace de la saga de Cell. Por eso en la última línea del primer párrafo dice: es importante ser conscientes de cómo ciertos cambios narrativos son interpretados, es decir, que el editor podría plantear una idea, pero que al final era Toriyama quien se encargaba de desarrollarla, y que muchas veces sorprendía la manera en que lo hacía, que podría parecer que se va por otro lado. Sin embargo, al final Toriyama siempre llegaba a la dirección que se le indicaba, pero la libertad creativa era de él. Así que esta declaración desmiente de una vez por todas esa mentira maldita de que todo fue idea de los editores. Ah, pero Toriyama sí hizo Daima, ¿eh? De principio a fin, él escribió todo. Vamos a continuar. Dice: a menudo se dice que Kondo cerró la idea de Cell, declarando que todo era inútil, pero en realidad las cosas no sucedieron exactamente de esa manera. No fue un rechazo total, sino más bien una crítica al diseño del personaje. Inicialmente Cell tenía una apariencia muy similar a un gran insecto, parecido a una cigarra, y Kondo expresó algunas dudas. No parecía un oponente particularmente genial, sin embargo, cuando el personaje asumió una forma más humanoide, el juicio cambió. Este diseño se sintió más apropiado, más carismático y más adecuado para una batalla emocionante. La idea era que un antagonista que fuera demasiado monstruoso no atraería a la audiencia tanto como a uno con apariencia más humana. Esta observación se basó en la experiencia directa con Dragon Ball. Por ejemplo, durante la transformación del Gran Simio, inicialmente se creía que una batalla con un mono gigante haría entusiasmar a los lectores. Sin embargo, en realidad, las encuestas de popularidad cayeron en picado. La conclusión, como enfatizó Kondo, fue clara. La audiencia encontró más convincente los combates de oponentes humanoides de tamaño similar, porque creaban una mayor tensión y compromiso. Postdata, irónico, considerando que los villanos finales de Dragon Ball eventualmente terminarían siendo gigantes. Claro, entonces esto explica el porqué del rechazo, por decirlo de alguna manera, de Kondo hacia el primer diseño de Cell, porque ya tenía la experiencia previa del primer arco de la transformación de Goku en Osaru, porque notó que había cierto rechazo del público. Entonces, para no correr ese riesgo, Kondo le expresó, no le dijo tajantemente, oye, cámbiame esto como nos hicieron creer, sino le expresó que eso probablemente no iba a funcionar. Lo mejor de todo es que Toriyama siempre sabía cómo resolver
Y probablemente ahí es donde se le ocurrió la idea de que este ser tenía que absorber al androide 17 y 18 para perfeccionarse, y eso hizo que la historia sea mucho más interesante porque ahora teníamos una amenaza mucho más grande que atentaba incluso contra los androides. Era una carrera contra Cell. ¿Quién llegaba primero a ellos? Había que acabar primero con los androides antes que Cell los encuentre. Y eso es lo que hace tan buena a la saga de Cell, a pesar de que haya mucha gente que no le guste, por estos giros de guión tan inesperados. Pero bueno, pasemos a otra viñeta. La idea de Freezer como comerciante espacial y villano galáctico surgió en una sesión de lluvia de ideas, pero al principio no había claramente un personaje definido. El concepto de un malvado hombre de negocios intergaláctico era fuerte y universal, por lo que se estableció inmediatamente su rol. Un villano despiadado. En Dragon Ball es claro que los roles funcionan mejor. Los buenos son buenos, los malos son malos. Toriyama nunca estuvo inclinado a crear tramas intrincadas con dobles cruces y giros elaborados. En cambio, dejaba pistas, sin desarrollar de fondo historias complejas. Mira, quiero detenerme aquí un ratito, porque cuando yo dije una vez que Dragon Ball es una serie simple, es porque en forma es simple, pero en fondo podría llegar a ser incluso profundo, no al nivel filosófico y de reflexión existencial, pero sí, tal como lo dicen aquí, dejaba pistas como para que luego el espectador o el lector pueda dar ciertas interpretaciones o simplemente pueda suponer ciertas cosas que pasan detrás. El problema es que hay gente que se va al extremo en plantear cosas como estas. Siempre me gustó el detalle con respecto al traje de Vegeta en Dragon Ball Z. A medida que pasaba el tiempo perdía más armadura, como un símbolo de su autoaceptación dentro de la vida con los humanos. Akira Toriyama, ni yo sabía eso. Y es aquí donde la gente se confunde, porque la gente suele irse a los extremos. Hay quienes dicen, no le busques lógica a Dragon Ball porque Dragon Ball nunca tuvo lógica, cuando es una mentira. Dragon Ball es una historia exitosa, precisamente porque su autor se encargó de darle lógica a los sucesos, es decir, acción, reacción, una consecuencia. Pasaba algo, tenía una consecuencia, y se hacía una cadena, que él no lo planeaba de antemano, pero lo iba construyendo a medida que dibujaba la historia. Y eso lo confirma este segundo párrafo que dice: su estilo narrativo era sencillo y directo, dirigido a una audiencia juvenil, sin excesivos flashbacks o misterios a largo plazo para desentrañar. Cuando una trama necesitaba un giro, a menudo presentaba repentinamente nuevas ideas. Por ejemplo, la revelación de que Goku era un Saiyajin no fue el resultado de un plan elaborado, pero una necesidad narrativa. Cuando la historia se topó con un obstáculo, Toriyama encontró rápidamente una solución, es decir, cómo conectar una cosa con otra y darle sentido, darle lógica, darle coherencia. Entonces, esta gente que se va al extremo de decir no le busques lógica, que Dragon Ball siempre tuvo incoherencias, es una gran mentira. Solamente lo hacen para defender las incoherencias que han tenido estos últimos productos y en especial Daima. Entonces, Dragon Ball es una serie simple en forma, donde el autor dejó ciertas pistas para que uno pueda más o menos interpretar, suponer qué cosas suceden detrás de escena, pero sin quemarte tanto la cabeza, porque ni siquiera el mismo Toriyama lo hacía. ¿Se entiende? Yo espero que sí. Vamos a continuar con la siguiente viñeta. Dice, este método condujo a sorpresas inesperadas, como la destrucción de Namek. En ese momento surgió un problema. Si el planeta se había ido, entonces las esferas del dragón también. Pero la solución llegó de inmediato con la introducción de otro namekiano que pudiera recrearlas. Esta espontaneidad definió todo el proceso creativo. No había planificación a largo plazo, y Toriyama y los editores decidirían la dirección general y luego desarrollar la historia semana a semana. Incluso la idea de ambientar parte de la historia en el espacio surgió de repente. Si Goku fuera un extraterrestre, entonces tenía sentido explorar nuevos planetas. Elementos icónicos como la cola de Goku no fueron concebidos originalmente como parte de su herencia Saiyajin, pero luego se vinculó a ella cuando la historia lo requería. Este enfoque también influyó en la estructura de los torneos de artes marciales. ¿Lo ven? No había planificación a largo plazo. Y la gente tratando de encontrarle conexión de Daima con Super, que el Super Saiyajin 4 era el sueño de Bills. Y ahora sí conecta con Dragon Ball Super. Ahora
¡Todo tiene sentido! Es verdad, son tontos y estos son los responsables de propagar todas estas teorías fumadas, cuando Toriyama nunca planificaba las cosas a largo plazo. Pero Toriyama hizo Daima, ¿eh? La carta lo dice, y Yoku ya lo dijo. Toriyama hizo Daima, trabajó de lleno en Daima. Ya vamos a ver, las siguientes viñetas van a desmentir esa maldita mentira. Dice, en una configuración típica, los luchadores más fuertes se enfrentarían en las finales, pero en Dragon Ball el duelo decisivo podría suceder en la primera ronda. Esto a menudo dejaba confundido a los editores. ¿Qué pasa después de eso? Pero Toriyama, fiel a su filosofía, simplemente respondería, si pongo la pelea más épica primero, luego se me ocurrirá otra cosa. Su prioridad era sorprender al lector, crear algo inesperado, y no te preocupes demasiado por las consecuencias a largo plazo. Esta capacidad de subvertir expectativas e improvisar soluciones hizo que su narración fuera fresca e impredecible. Su objetivo no era para construir una trama perfectamente estructurada, sino para sorprender y entretener, siempre dejando a los lectores ansiosos por ver qué sucedería a continuación. Ok, esto hay que tomarlo con pinzas porque luego puede venir mucha gente a decir ¿Lo ves? Toriyama solamente quería entretener con su obra. No le busques tanta lógica porque Dragon Ball nunca la tuvo. No está diciendo eso. A ver, hay que aprender a diferenciar las cosas. Una cosa es que Toriyama no se preocupara por tener la estructura completa de su obra desde un principio, y otra cosa es que a él no le haya importado darle lógica. Su objetivo, o mejor dicho, su prioridad principal era que el lector se sorprenda, que el lector se interese, que esté con esas ganas de querer seguir leyendo, en suma entretener. ¿Por qué? Porque su método de trabajo era así: escribir, dibujar, crear momento a momento, él mismo sorprenderse con lo que iba creando. Quiero complementar este texto con lo que nos dice en la solapa del primer tomo, ojo, del primer tomo de la serie original, que dice: el entorno de Dragon Ball tiene un aire chino, pero no se limita necesariamente a China. En cuanto al periodo de tiempo, tampoco se sabe exactamente cuándo tiene lugar. La historia en general es muy simple, pero me gustaría ir inventando los detalles más finos y el final a medida que avance. De esa manera puedo disfrutar, ojo aquí, de esa manera puedo disfrutar del suspenso de preguntarme qué debo hacer a continuación, así como del hecho de que puedo dibujar lo que quiera. ¿Lo ven? Entonces a Toriyama también le gustaba sorprenderse a sí mismo con lo que iba creando, y conforme iba avanzando con la historia, darle una coherencia. Entonces, eso de que Dragon Ball nunca tuvo coherencia, de que a Toriyama solamente le gustaba entretener, su obra se hizo para entretener, no para que le estés pensando. No. Si te quieres ir a que Dragon Ball no es una obra que tú tengas que buscarle un significado profundo y filosófico, ok, no lo es. El problema está que cuando la gente escucha que el objetivo de Toriyama como creador de historias era que su público se entretenga, piensan de manera ignorante que el entretenimiento significa hacer cualquier cosa y que no importa si tiene sentido. Si piensas de esa manera, entonces, ¿por qué rayos Toriyama tenía editores? O sea, 4 huevones trabajando por las puras para que vengas luego tú a decir, ¿en serio le estás buscando lógica a Dragon Ball? Si Dragon Ball nunca tuvo sentido. Imbécil. Lo que te están explicando aquí es el método de trabajo del autor, su proceso creativo, el cual ya sabíamos mucho desde hace tiempo, que Akira Toriyama escribía sobre la marcha. Solamente que aquí lo están reafirmando una vez más. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es que piensas tú que un artista cuyo proceso creativo es sorprenderse y escribir sobre la marcha, sin planificar cosas a largo plazo, sin tener previamente una estructura construida, cómo es que piensas que él escribió Daima? Una serie de televisión que previo a su animación tiene que tener una estructura ya hecha. Tiene que tener una planificación a largo plazo. Que por si no lo recuerdas, ya desde el primer episodio de Daima hablan del ojo terciario, que al final resultó ser un fiasco, todo eso, ¿no? Pero el punto es que Daima previo tuvo una planificación. Mal elaborada, mal planificada, mal desarrollada, pero tuvo una planificación y eso se nota. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen en las siguientes viñetas. Durante la saga de Buu,
hubo un momento en que Toriyama decidió experimentar con una idea diferente, el capítulo escolar, que presenta a Gohan en la escuela secundaria y al Gran Saiyaman. La idea era intentar una historia ligera con Gohan intentando ocultar su identidad, mientras se experimenta pequeñas aventuras cotidianas. Sin embargo, después de unas semanas, Toriyama se aburrió y lo abandonó abruptamente, como a menudo sucedió. Si algo se volvía demasiado complicado o poco estimulante, él lo dejaría caer sin mucha vacilación. El entorno escolar requería muchas escenas abarrotadas llenas de personajes de fondo, algo que a Toriyama le resultaba tedioso y lento de dibujar. Entonces, para hacerse el trabajo más simple y agradable, cortó rápidamente esa historia y pasó a algo más dinámico y absurdo. Esta tendencia hacia la narración improvisada y es también evidente en la presentación de Trunks. Bueno, esta viñeta desmiente otra de las leyendas de redes que nos cuenta que en Japón, la gente rechazó el protagonismo que le había dado Toriyama a Gohan y que querían a Goku de vuelta. Y Toriyama, entre comillas, esclavo de su obra, esclavo de su éxito, esclavo de la editorial, esclavo de su público, trajo de vuelta a Goku para complacer a su público. Miren gente, yo probablemente en algún video pasado he caído en el mismo error de hacer comentarios respecto a estas leyendas, es decir, de reforzar estas leyendas, quizás por falta de información, por no averiguar, por no indagar un poco más, pero en general, a rasgos generales, a mí nunca me ha gustado seguir estos canales o estas páginas que se encargan de difundir todos estos chismes, porque es verdad, son como chismes. Son cosas que se dicen pero que no hay forma de comprobarlas. Y por años hemos repetido los mismos cuentos. Que Dragon Ball iba a terminar en la saga de Freezer, que Akira Toriyama terminó odiando Dragon Ball, que en Japón no querían a Gohan, querían de vuelta a Goku y así. Gente, después de todo, no importa si Toriyama terminó odiando Dragon Ball o no terminó odiando Dragon Ball. Todo esto que nos están contando son anécdotas, son cosas que pasaban detrás del telón. Y a ti como espectador, como fan, ok, entiendo y está bien que te pueda interesar lo que sucedía detrás. Pero evaluar la obra en base a lo que sucede detrás es absurdo porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si vas a odiar Z porque según tú no es la esencia de Toriyama porque lo obligaron a cambiar su serie, cuando ya se demostró que eso es mentira, estás siendo muy hipócrita porque a ti no te interesó Toriyama cuando tú disfrutaste esta serie. Y a nadie le interesa cuando va a un teatro a ver una obra si el actor ese día se le murió a un familiar. Tú disfrutas y pagas para disfrutar una buena historia, ya sea una obra de teatro, ya sea una película, ya sea un concierto incluso, ya sea un anime, ya sea un manga. O sea que porque al mangaka lo obligaron, según la leyenda, al mangaka lo obligaron a hacer otra historia, entonces automáticamente eso hace mal a la historia que viste, hace malo la saga de Freezer, hace mal a la saga de Cell, hace mal a la saga de Buu. Te puede gustar una más que otra, sí, puedes señalar los errores de uno y otro, sí, pero evaluarla en función de qué tanto le gustaba o no al autor es ser bastante tonto. Y repito, hipócrita, porque solamente quieres jactarte de una superioridad moral frente a los demás, porque yo sí valoro el trabajo del autor, su trabajo original. Y en eso se basa toda la defensa de Daima. La última obra del autor, que es el legado del autor, que es el último regalo de Toriyama. Gracias por todo, Toriyama. Y no estás evaluando realmente si la historia es buena o no. La estás evaluando en función de sentimientos. La estás evaluando según porque la hizo Toriyama. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Encuentren algo. Y según estas viñetas, según estas declaraciones, la forma de trabajar de Toriyama no coincide, no explica por qué cambió su método de trabajo para escribir una historia. Vamos a pasar a la siguiente viñeta. Y dice, cuando Trunks apareció por primera vez, eliminando sin esfuerzo a Freezer, nadie, ni siquiera Toriyama, había decidido exactamente quién era. No había un plan a largo plazo para que él fuera el hijo de Vegeta y Bulma. Fue solo más tarde que Toriyama hizo esta conexión y declaró, está bien, Bulma se casa con Vegeta. Para los editores esto fue un completo shock. Hasta ese momento, Bulma no había mostrado ningún interés particular en Vegeta, por lo que la revelación de que tendrían un hijo los dejó atónitos. Algunos sugirieron que la relación debería ser explicada con más detalle, pero Toriyama, en su habitual espontáneo estilo, lo descartó con un casual más o menos.
Claro, y lo que hace el anime es tratar de llenar esos vacíos argumentales, ¿no? Y es curioso porque por ahí hubo un comentario cuando intentaban defender al Vegeta mandilón de Daima, diciendo que desde Dragon Ball Z ya se veía esto cuando Bulma lo obligó a ponerse una camisa rosada. De verdad que ese es el nivel, ¿no? De ahí también por ahí hay otra leyenda de que Toriyama odiaba a Vegeta y que hasta en Dragon Ball Daima lo ha seguido humillando porque siempre odió al personaje. Bueno, aquí en estas viñetas no dicen nada al respecto, pero yo ya no me creo nada de esas cosas. Porque yo digo, ¿cómo lo saben? A menos que haya una declaración directa de Toriyama diciendo que odiaba al personaje de Vegeta, pero de todos modos eso no justifica lo que haya sucedido en Super, como el bingo, o en Daima y el hecho de que prefiera bañarse con su mujer antes que pelear. Porque repito, no hay pruebas, no hay manera de comprobar que realmente Toriyama, y ahora con estas declaraciones, dudo mucho más que él haya participado tanto en Super como en Daima. Y en Dragon Ball original, Vegeta nunca ha sido humillado por Toriyama. Vegeta no es protagonista, el protagonista es Goku. Y es razonable que Vegeta no supere a Goku, porque Goku es el protagonista. Y además, eso de que lo ha tratado siempre mal, Vegeta ha tenido un excelente desarrollo como personaje. Y ha tenido momentos muy buenos, así que, bueno. Todo esto creo que es cosa de Toei, ¿no? No hay nada más que decir. Sigamos. El proceso de trabajo con Toriyama fue bastante único, en comparación con otro mangaka. Los manuscritos se enviaron por fax, pero no fueron simples guiones gráficos por corregir. Ya estaban casi definitivos. Los editores los recibían, echarían un vistazo y en general eran aprobados sin muchos cambios. Si preguntaban qué sucedería en el siguiente capítulo, la respuesta siempre fue la misma. ¿Quién sabe? Ya veremos la próxima semana. Toriyama no era del tipo que hacía múltiples borradores o participaba en largas discusiones sobre revisiones. A diferencia de otros autores que trabajaron en estrecha colaboración con los editores para refinar y ajustar la historia, él confió en su propio proceso creativo, trabajó de forma independiente y entregó el producto final sin querer revisarlo. Sin embargo, editores como Torishima y Kondo fueron mucho más estrictos. Si algo no funcionó, no dudarían en enviarle de vuelta el dibujo con una firma Sensen Dame. Absolutamente no. Takeda, por otro lado, tomó un enfoque diferente. Gente, quiero aprovechar la ocasión para pedirles, por favor, que dejen su like y que se suscriban los que aún no lo han hecho. Es importante que dejen su like para que YouTube pueda seguir recomendando mis videos y además es la mejor forma de agradecer todo este trabajo, ya que las viñetas originales, esta entrevista, están en inglés y yo me he tomado el trabajo de traducirlos al español y editarlos de la misma manera en la que se ven las viñetas originales, para que ustedes también lo puedan leer conmigo. Así que por favor, si es que valoran este tipo de trabajo, les pido que me apoyen dejando un like. Y bueno, continuamos. Tal como pueden ver, esta viñeta confirma una vez más que Toriyama no era alguien que trabajaba a largo plazo. Sus historias no eran planificadas a largo plazo. Escribía sobre la marcha. Ok, muchos me pueden decir, sí, pero eso ya lo sabíamos. Entonces, ¿por qué diablos crees que Toriyama escribió el 100% de Daima? ¿Saben por qué me ensaño tanto con este tema? Es porque es bastante ridículo y ya no sé cómo calificarlo, pero esa misma gente que hoy defiende Daima y basurea Super, ojo, aclaro de una vez, yo no soy fan de Super. Para mí Super también es malo. Tiene cosas interesantes, cosas buenas, sí, pero Daima es mucho peor. Y el que yo diga esto no me hace fan de Super. Si colecciono el manga es porque me gusta la colección del manga. Y porque hasta ese entonces no sabía que iban a sacar esta vaina. Nadie lo sabía. Entonces, ¿por qué me ensaño tanto? Porque hace 10 años, cuando se estrenó el anime de Dragon Ball Super, muchos criticamos la serie porque ya no era igual. Era diferente, era muy infantil. Teníamos a un Goku estúpido, retrasado. ¿Y cuál era la defensa de los que adoraban en ese entonces Super? La misma que dan hoy con Daima. ¿Qué lo hizo Toriyama? Que este es el rumbo que siempre quiso darle Toriyama a Dragon Ball, solamente que nunca pudo por los editores que lo obligaron a cambiar su historia. Esto yo lo vengo leyendo desde el 2015. Cada vez que salía una nueva película y que se criticaba, todos decían, esto lo hizo Toriyama. Esto lo hizo Toriyama, ¿por qué? Porque en la publicidad dice eso, ¿no? Obra original de Akira Toriyama, historia original, diseño de personajes, Akira Toriyama. Pero ahora resulta que en Super solamente dio ideas, ¿no?
ideas vagas, pero en Daima sí se dedicó de lleno. Entonces, esa gente que hace 10 años defendía Super a capa y espada, el día de hoy la atacan y felices porque está supuestamente descanonizada. Cuando a estas alturas para mí ya ni Super es canon y mucho menos Daima. Entonces aquí dice claramente, Toriyama no era del tipo que hacía múltiples borradores o participaba en largas discusiones sobre revisiones. Entonces tú crees que si él no era de discutir tanto una idea, se iba a sentar con los ejecutivos de Toei, o mejor dicho, con los creativos de Toei, a planificar la nueva serie? Vamos a ver qué es lo que nos dicen en la siguiente viñeta. Sabiendo que Toriyama quería terminar la serie, el objetivo de Takeda era hacer las cosas lo más fácil posible para él, evitando una presión excesiva, pero el recurrente desafío seguía siendo: está bien, este capítulo está terminado, pero ¿qué habrá la próxima vez? ¿Qué va a pasar? Esta incertidumbre constante fue la verdadera lucha para los editores de Dragon Ball, ya que el proceso creativo de Toriyama fue completamente instintivo e impredecible. El proceso creativo de Toriyama fue completamente instintivo e impredecible. ¿Qué quiere decir con instintivo? Que a pesar de no contar con una estructura preestablecida antes de narrar su historia, tenía la habilidad, la inteligencia para crear un hilo conductor entre escena y escena, entre capítulo y capítulo, hasta formar un excelente arco, una excelente saga. E impredecible porque tenía a los editores con esta constante pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? No sabemos. Porque este tipo es impredecible. Eso demuestra una vez más que Toriyama no estaba sujeto a las ideas de los editores. Porque ni ellos mismos sabían qué iba a pasar. Lo dije viñetas atrás. Podían de repente marcar un camino, una idea, pero al final quien se encargaba de desarrollarlo era Akira Toriyama. Entonces, vuelvo a Daima. Y como les dije, voy a seguir martillando hasta el final con eso, porque en parte el objetivo de este video es demostrar que Toriyama no trabajó en Dragon Ball Super ni en Dragon Ball Daima como nos lo han hecho creer, en especial con Daima, que supuestamente es el último regalo del sensei. Gracias por todo, Akira Toriyama. Gracias por nada, Kyo Yoku. ¡Ya basta! Personalmente pienso que el único trabajo de Akira Toriyama en Dragon Ball Daima fue colocar su nombre, dar ideas puntuales y diseño de personajes muy poco, porque esto es lo único que hay en la internet acerca del trabajo de Akira Toriyama como diseñador de personajes en Daima. Luego no hay más. ¿Dónde está Goku? Entonces, ¿cómo explicas que un autor, un artista, un mangaka, cuyo proceso creativo era instintivo e impredecible, haga una serie como Daima, cuya trama, cuyo desarrollo no tiene nada de impredecible, más bien todo lo contrario? Es predecible. Se sabía ya desde semanas atrás que tendríamos el Super Saiyajin 4 en versión Funko Pop, pero lo tendríamos. ¿Dónde está lo impredecible? Lo que tiene Daima es una construcción aleatoria, o si prefieren decirle random, una cosa que no se conecta con otra. ¿Cuál es la explicación? La edad de Toriyama, que lo sacaron de su zona de confort, porque parece que esta vez sí lo obligaron a hacer una serie que no quería hacer porque lo hizo de mala gana. ¿Cómo es que si tú conoces cómo trabaja el creador de Dragon Ball, lo haces escribir una serie para la televisión o las distintas películas que hemos tenido en todos estos años? Es una completa mentira. El artífice de todo esto ha sido Iyoku, con el departamento de creativos, entre muchas comillas, creativos, porque de creativos no tienen nada, porque todo ha sido un refrito de la serie original, reciclaje, y eso, y lo único que ha hecho Toriyama es dar luz verde a los proyectos, porque es más sencillo que ocuparse en una historia que ya no le entusiasmaba. Y ya estamos cerca de esa viñeta que nos va a contar esto que acabo de mencionar. Seguimos. Quería llegar aquí porque esto va a terminar por desmentir a todos esos estúpidos que se la pasan diciendo que Toriyama odiaba Dragon Ball porque se había convertido en algo que él originalmente no quiso. Dice, la transformación de Dragon Ball en un manga de batalla sucedió gradualmente, pero no enteramente por casualidad. En sus primeras etapas, la serie equilibró aventura, comedia y combate, pero con la llegada de la saga Saiyajin,
el enfoque cambió cada vez más hacia las batallas, empujando la historia en una prolongada acción de alta intensidad. Este cambio fue impulsado por la respuesta de la audiencia. Los lectores estaban emocionados por las peleas y querían ver más. Toriyama, inicialmente más interesado en la comedia de aventuras, no tuvo planeado este cambio desde el principio. Sin embargo, una vez que experimentó con esto, le pareció divertido, repito, le pareció divertido desarrollar progresivamente batallas más espectaculares y elaboradas. No era solo una cuestión de presentemos un nuevo enemigo y que luche contra Goku. Hubo una evolución en las dinámicas de los personajes, como lo demuestra el arco de Vegeta. Gente, aquí está la prueba. Toriyama estaba feliz de dibujar batallas. Estaba feliz en lo que se había convertido su serie. Eso de que lo obligaron a hacer cosas que él no quería, que por culpa de los editores, ese discurso de mierda se fue al tacho con esto. Digo todo esto y me expreso de esta manera porque este es uno de los argumentos más frecuentes para defender Daima. Que si no te gusta Daima, entonces no te gusta la esencia de Dragon Ball, tal como la concibió el autor. Que Dragon Ball Z es un producto corrompido, es un producto corrupto por la mano de los editores. Por lo tanto, ya no es una obra 100% original de Toriyama. Pero ya hemos visto a lo largo de todo el video que esto es una completa mentira y que Toriyama disfrutaba dibujando escenas de combates. Disfrutaba en lo que se había convertido su serie. Veamos qué es lo que nos dicen a continuación. Inicialmente el antagonista principal, Vegeta, eventualmente se unió a los protagonistas cuando surgió la amenaza de Freezer. Esta clase de desarrollo enriqueció la narrativa, yendo más allá de la simple estructura del villano del arco y creando interacciones más complejas entre los personajes. El equipo editorial debatió si la fórmula del antiguo enemigo convertido en aliado funcionaría, y eventualmente se dieron cuenta de que agregaba profundidad a la historia. El propio Toriyama, aunque no lo planeó todo con mucha anticipación, se dejó guiar por las reacciones de la audiencia. Él no era del tipo que se obsesionara con las encuestas de popularidad, pero cuando los resultados fueron compartidos con él, su espíritu competitivo lo impulsó a mejorar. A pesar de su imagen de persona relajada, Toriyama en realidad tenía una fuerte naturaleza competitiva. Makeru Girai odia perder. Este aspecto de su carácter lo empujó a crear cada vez más impresionantes escenas de lucha sin conformarse con menos. ¿Lo ven? ¿Lo ven, gente? ¿Lo ven? Toriyama estaba feliz de hacer Dragon Ball, la etapa Saiyajin, Freezer y hasta un poco más de la mitad de la saga de Cell. Mira, yo sin saber nada de esto, más o menos podía intuirlo, más o menos podía llegar a esa conclusión porque he revisado todo el manga. Y si tú revisas el manga, como lo he hecho yo, vas a encontrar pasión por parte del mangaka. Sus dibujos, sus escenas de batalla, toda esa coreografía memorable que está impregnada en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, que fueron plasmadas en el anime, fueron porque tuvieron como base el manga, cuyo origen fue la mente del señor Akira Toriyama, de la creatividad de este genio del manga. Creo que todo está dicho, la verdad no tengo mucho más que decir, excepto lo que viene luego, pero ya a estas alturas las palabras sobran. Y la siguiente viñeta va a terminar por desmontar esta gran mentira de que Akira Toriyama trabajó en Dragon Ball Daima y que el Super Saiyajin 4 y todo lo que vimos fue su último regalo. Claro, él sabía que se iba a morir, ¿no? Que se ve bien chistoso para decir eso. Y esta viñeta, que les voy a leer a continuación, va a terminar por sepultar a todos los fans de Kagadaima, o Mierdaima, o Gaima, como le llaman. Presten mucha atención. Dice: entonces, aunque Dragon Ball no era exactamente el manga que originalmente soñó dibujar, una vez que abrazó esa dirección, dio todo de sí para que sea lo mejor que podría ser. ¿Lo ven?
Si bien Dragon Ball, a partir de la saga Saiyajin, se convirtió en un manga que originalmente no tenía pensado, él abrazó esa dirección. Se comprometió con esa dirección. ¿Por qué? Porque era competitivo y le gustó la reacción de la gente. Estaba feliz que la gente tenga una reacción positiva ante su trabajo. ¿Y saben qué? Esto del orgullo de los Saiyajins, por lo que puedo notar, es una proyección del mismo Toriyama. Él estaba orgulloso de lo que había hecho. Y por eso le metió más punche. Aquí viene lo bueno. Dice, hace unos 10 años, cuando la idea de hacer algo nuevo con Dragon Ball fue propuesta, Toriyama respondió con poco entusiasmo, diciendo que ya no le encuentra divertido. No se sentía obligado a continuar, pero la motivación que lo había conducido en el pasado ya no estaba allí. Incluso en una entrevista de homenaje en la radio, admitió que ya no sentía el mismo entusiasmo de antes. Claro, todavía disfrutaba trabajando con ciertos personajes, pero su compromiso no era el que solía ser. Gente, por favor, compartan este video. Y en especial, si no quieren ver el video completo, coloquen el minuto exacto en el que estoy comentando esta viñeta. Porque esto es la prueba de que Toriyama no trabajó en Dragon Ball Daima y tampoco en Dragon Ball Super. No de la manera como nos lo han hecho creer. Dice, hace 10 años le propusieron hacer algo nuevo con Dragon Ball y él ya no estaba entusiasmado, ya no lo encontraba divertido. Si bien no se sentía obligado a continuar, de todos modos, la motivación que tuvo en el pasado ya no estaba. Más allá de que tú quieras decir, no, que él ya no quería dibujar, que no iba por eso. Era de que ya no le entusiasmaba la idea. Entonces, ¿cómo explicas que trabajó en el guión completo de la Batalla de los Dioses? Ese que dice aquí en esta entrevista, en la que le dieron un borrador y que él al final terminó escribiendo todo. ¿Cómo explicas que luego él trabajó en la resurrección de Freezer cuando no gustaba de Freezer? ¿Cómo es que explicas que trabajó en Super Broly, en Super Hero? Y o sea, hace 10 años no estaba entusiasmado, porque al decir hace 10 años se está refiriendo al inicio de la serie de Dragon Ball Super, ¿verdad? Entonces, hace 10 años no estaba entusiasmado con hacer algo nuevo con Dragon Ball porque ya no le entusiasmaba, ya no lo encontraba divertido. Y en el 2022, 2023, de pronto sí. O sea, de pronto sí ahí cambió y dijo, bueno, ahora sí le encuentro divertido, voy a hacer Daima. ¿En serio crees eso? O sea, hace 10 años no tenía interés en hacer algo nuevo con Dragon Ball, pero 10 años después sí, u 8 años después sí. Y hemos tenido nuevos productos de Dragon Ball durante todo este tiempo en donde se nos ha dicho que Toriyama trabajó de lleno en los guiones. Cuando hemos visto en declaraciones anteriores, en viñetas anteriores, que Toriyama no era un autor donde planificara las cosas a largo plazo, sino que todo era momento a momento, se le iba ocurriendo. Entonces, ¿cómo crees que él, que trabajaba de esa manera, a su vejez, iba a estar dedicado a trabajar en una obra como Daima de lleno encima? El infame de Yoku dice que no quería sobrecargar al maestro con tanto trabajo y que solamente le mostró una propuesta ligera, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Por si acaso no es para que tú lo trabajes, solamente queremos la opinión de un experto. Al igual que en la Batalla de los Dioses. Qué bueno que no quisiste hacerlo trabajar a Akira Toriyama con más de 60 años, ¿no? Y encima enfermo. Dice, estábamos produciendo la película y para no sobrecargar al maestro con más trabajo, pensé en mostrarle una propuesta ligera y preguntarle su opinión, en lugar de pedirle que se involucrara completamente. El chiste se cuenta por sí solo. Pero bueno, vamos a terminar de leer la viñeta antes de que esto se haga más largo de lo que ya está. Dice, durante la saga Buu, o incluso hacia el final de la saga Freezer, esa chispa creativa aún era evidente. Estaba lleno de ideas y energía. Con el tiempo, sin embargo, se notaron cambios sutiles en la narración de historias, señalando que su enfoque estaba cambiado y que su inspiración ya no era tan fuerte. ¿Lo ven? Creo que no hay más que decir, creo que ya todo se ha dicho y bueno, ustedes mismos saquen sus conclusiones. Yo sé que de todos modos habrá gente que me va a decir no, que estás equivocado, que ya saben los insultos y todas esas cosas que ustedes mismos han podido leer en la caja de comentarios de videos anteriores. Vamos a terminar ya con esto porque el video me ha quedado demasiado largo y solamente les voy a leer las últimas viñetas, ya no las voy a comentar y si es necesario haré un breve comentario, pero ya lo importante, todo lo que les quería decir está hasta aquí.
La relación entre Toriyama, Katsura y su editor Torishima fue construida con el tiempo, marcada por momentos de tensión pero también profundo respeto mutuo. Cuando Katsura relató episodios pasados donde parecía que Toriyama había aguantado alguna editorial con dureza, el propio Toriyama reaccionaría con sorpresa diciendo: «Oh, ¿en serio? ¿Eso sucedió?», solo dándome cuenta más tarde de lo difícil que podrían haber sido esos momentos. Con el tiempo Toriyama y Katsura desarrollaron un profundo entendimiento el uno del otro. Habiendo trabajado ambos bajo Torishima, compartieron experiencias similares y aunque ocasionalmente se quejaron sobre sus decisiones, se trataba más de recordar anécdotas que de albergar algún resentimiento real. En realidad, el hecho que ellos hablaran negativamente sobre él no fue por amargura, en realidad fue prueba del profundo impacto que tuvo en sus carreras. Esta dinámica fue clara. Cuanto más discutían sobre sus absurdas directivas, más se hacía evidente que Torishima había dejado una huella duradera en sus viajes artísticos. Fue una especie de afecto disfrazado de crítica, una forma de reconocer su importancia sin admitirlo abiertamente. Después de todo, estos no fueron arrebatos inducidos por el estrés o genuinas quejas, sino más bien una forma de confianza de larga data. Katsura y Toriyama, a pesar de los momentos de frustración, nunca repudiarían el papel crucial de Torishima en sus carreras. Por el contrario, el hecho de que hablaran de él con tanta frecuencia fue prueba de cuánto lo respetaban y apreciaban. Y lo que pasa, gente, es que esto es lucha de egos. Tanto Katsura como Toriyama y como cualquier otro artista tienen un ego personal. El ego del artista, que de alguna manera era golpeado cada vez que estos editores hacían correcciones. Y tomando en cuenta que tanto Katsura como Toriyama ya tenían cierta trayectoria. Y es que a veces los artistas están tan ensimismados con su propia obra, con su creación, que muchas veces les resulta imposible ver los errores que tiene. Entonces es por eso que tienen editores, para hacerles ver los errores que ellos mismos no pueden ver. Los artistas no son perfectos, por eso es que todos los compositores de música, los cantautores, siempre tienen productores que les indican qué canción va, qué canción no va, si esta canción necesita arreglos o no. Y es así funciona el negocio del arte. En la oficina editorial de la Jam, intentamos sincronizar la serialización semanaria del manga con el lanzamiento de los volúmenes recopilatorios, el anime, la mercancía y los videojuegos. Cada semana nos reuníamos allí con empresas como Bandai y desarrolladores de juegos, quienes nos pedían planear lanzamientos de productos en torno a momentos claves de la historia. Sin embargo, Toriyama no trabajaba con un horario fijo y a menudo respondió con un vago realmente aún no me he decidido por todos los detalles. Risas. Esto dificultaba la coordinación porque si a él de repente se le ocurría cambiar la dirección de la historia, el anime, el merchandising y los planes de videojuegos tenían que ajustarse a toda prisa. A veces recibíamos llamadas de pánico como «Oye, ¿qué hacemos ahora?». Incluso las portadas de los volúmenes coleccionables Tankobon y su contenido influenció la estrategia del merchandising. Por ejemplo, si se eligió un determinado personaje para la portada, Bandai podría planear lanzar una figura basada en ellos. Pero si Toriyama de repente cambiaba de opinión sobre ese personaje, el calendario entero de lanzamientos cambiaría, coordinando la serialización semanal, el anime, el tankobon y la mercancía era una tarea casi imposible. Dragon Ball fue tan popular que las solicitudes de colaboraciones y nuevos productos seguían acumulándose. A veces los editores se preguntaban si seguían trabajando como editores o se habían convertido en planificadores de videojuegos. A pesar de los desafíos, fue una época emocionante. Viendo cómo Dragon Ball se expandía en tantas direcciones, fue increíble. Ocasionalmente, dependiendo de las necesidades de Bandai, hubo discusiones sobre si un personaje en particular debería tener más tiempo en pantalla en ese momento, o por el contrario, si su aparición debería retrasarse para evitar spoilers, pero con todo desarrollándose en paralelo a la serialización, prediciendo el tiempo con precisión fue prácticamente imposible. Y bueno, esto confirma una vez más que Toriyama no era esclavo de los malvados editores, sino más bien los editores muchas veces estaban sujetos y toda la producción que había detrás para el lanzamiento de figuras y todo lo que mencionan aquí estaba en función de las decisiones que tomaba Toriyama con la historia. ¿Lo ven? Entonces creo que queda ya de una vez por todas sepultada esta leyenda negra del trabajo de Akira Toriyama
y sus editores con Dragon Ball. Continúo. Dice, para un aniversario de la Jump, al equipo editorial se le ocurrió una idea loca, apilar todos los números de la revista hasta que alcanzaran los 25 metros de altura, usando un camión escalera del departamento de bomberos. Sin embargo, el viento amenazó con dispersar los volúmenes, por lo que tuvieron que agruparlos juntos con cinta adhesiva. Fue una hazaña absurda, pero representó perfectamente el espíritu de la Jump. Ir a lo grande, con entusiasmo y un toque de locura. Si bien algunos cuestionaron el propósito de todo esto, la respuesta fue simple. Ese es exactamente el punto. La locura es divertido. Este mismo enfoque se reflejó en el deseo de involucrar a los fanáticos no solo leyendo el manga, sino también en jugar con los personajes. El equipo editorial tuvo muchas reuniones averiguando qué disfrutaban los niños fuera del manga, y a partir de estas discusiones nacieron ideas como tarjetas coleccionables y videojuegos. El objetivo era convertir la experiencia de la Jump en algo más interactivo y ameno, expandiendo el mundo de los personajes más allá de las páginas de la revista. Y bueno, gente, hemos llegado al final de este largo video, de este análisis de la entrevista, que nadie ha mencionado, que ningún canal de YouTube de los grandes se ha dedicado a hacer. A analizarlo de la manera en la que lo he hecho yo. ¿Por qué? Porque esto desmonta muchas mentiras. El único canal en habla hispana en hacer un video acerca de la entrevista ha sido Me Dicen Dai. No lo he visto, de seguro que debe estar interesante también, pero es el único. De ahí al resto, ¿dónde están? No los veo. Se la siguen cromando a Yoku. Pero bueno, gente, ya todo está dicho. Creo que no hay nada más que decir. Ustedes son muy inteligentes y sé que van a ver incluso cosas que yo no he notado. Y bueno, también sé que habrá harto subnormalito, tonto, defendiendo lo indefendible, ¿no? Y el típico llora pues, pero es canon y así. Bueno, gente, me despido. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si es así, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte, compartir, comentar, apoyar este video, porque la verdad, crear contenido de esta calidad no es fácil y cuesta bastante. Así que nos vemos en la próxima.